que vendría el tiempo del Mesías. La gente no pudo entender lo que Cristo vino a hacer. Tu palabra contenía el plan, pero no querían escuchar. Aún así tu obra cumplió cuando su vida ofreció. Iglesia Emanuel, es un gusto estar una vez más compartiendo la palabra. Gracias a Dios por este privilegio y por el gusto que tenemos de estar con ustedes unidos en la palabra. Vamos a orar para meditar en este devocional de la fiesta de Pentecostés que se titula Los primeros frutos de la promesa. Padre de gloria, te pedimos espíritu de sabiduría y de revelación. Te pedimos que nos ilumines, Señor, con tu Espíritu Santo, que esté en medio de nosotros enseñándonos, que esté en medio de nosotros capacitándonos y mostrándonos los misterios y las maravillosas cosas que Dios tiene para nosotros. Queremos hablar de ti, Señor, queremos escucharte y queremos obedecerte, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues vamos a meditar en la palabra de Dios y vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 2, 14 al 15 y del 40 al 47. Los primeros frutos de la promesa. Los primeros frutos de esa promesa que dio Jesucristo, que esperaran en Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto. Y dice así la palabra de Dios, Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según las necesidades de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta iglesia son los primeros frutos. Aquí están los primeros frutos que fueron profetizados desde el Antiguo Testamento. Esta fiesta de Pentecostés la vemos profetizada ahí en Deuteronomio 16 del 9 al 11, donde Dios le da instrucciones al pueblo y le dice: 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses. Quiere decir esta fiesta de los primeros frutos, que fue cuando Jesucristo resucitó. En esa fiesta de los primeros frutos, que fue cuando Jesús resucitó, a partir de ahí dice: comenzarás a contar 7 semanas, y un día después, que será el día 50, ese día harás la fiesta solemne de las semanas, ¿verdad?, a Jehová tu Dios, y de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Entonces, en esa fiesta se traía una ofrenda, ¿verdad? Se traía la ofrenda de los primeros frutos de la cosecha de Pentecostés.
Y Dios le dice, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitar en tus ciudades, el extranjero, el huérfano, la viuda que estuviera en medio de ti en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre, o sea, en Jerusalén. Por eso Jesús les dijo, id a Jerusalén y estad allí hasta que seas, ¿verdad? Hasta que venga ese día de Pentecostés donde enviaré al Espíritu Santo. Y viene el Espíritu Santo, Señor, a dar a esos primeros frutos. Esta fiesta la vemos en Levítico 23, del 15 al 17. Dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, o sea, desde que Jesús resucitó, ¿verdad? Cuando fue la fiesta de los primeros frutos, dice, contarás 7 semanas cumplidas. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Dice, y en ese día, ¿verdad? Ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Estos son los primeros frutos, el nuevo grano a Jehová. Dice, de vuestras habitaciones también traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Aquí están los primeros frutos de la promesa y son para Dios, para la gloria de Dios. Es una ofrenda que le damos a Dios y en esa ofrenda Dios ratifica y acepta esa ofrenda enviando y bañándonos con su Espíritu Santo. Entonces, esa ofrenda del nuevo grano son esos 120 discípulos que se congregaron en el aposento alto. 120 discípulos que dieron su vida, que dejaron a un lado su tiempo, sus preocupaciones, sus ocupaciones, y ese grupo dejó a un lado todo y se fue a esperar la promesa del Padre conforme a lo que Jesús les había dicho. Entonces estas 120 personas, este pequeño grupo se fue a entregar, se fue a dar su vida y se fue ahí, dice, si el grano de trigo no cae y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Así como Jesús murió y resucitó para dar fruto, así también nosotros tenemos que morir. Y ese morir comienza en la oración, ¿verdad? Ahí tenemos que ir y sembrar nuestra vida, allí en la oscuridad, cerrar dice, cuando ores, ¿verdad? Cierra las ventanas que son tus ojos, cierra tus oídos y penetra ahí en la profundidad con tu Dios. Búscalo en las profundidades. Y estos 120 discípulos empezaron a orar, se reunieron, se congregaron, dejaron a un lado sus egoísmos, sus competencias, su lucimiento, y ellos se reunieron para orar juntos, para orar en unidad. Y vino el primer día, y vino el segundo, y no pasaba nada, y vino el tercero, pero vino el día 10º, que era el día número 50, el día de Pentecostés. Y en ese día Dios derramó de su Espíritu Santo. ¿Para qué es ese derramamiento del Espíritu Santo? Ese derramamiento es para morir, para morir. Dice en 2 Corintios 5:15, y por todos murió. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Murió por todos nosotros, para que los que viven, o sea nosotros, ya no vivamos para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que resucitó para nosotros. Entonces, estos 120 eran una ofrenda voluntaria, eran la ofrenda del nuevo grano, los primeros frutos, ¿verdad? Estos primeros frutos vinieron a morir, vinieron a entregarse, vinieron como una ofrenda. Se congregaron en unanimidad, ¿verdad? Unidos, estaban todos unánimes juntos, no solamente unidos en el mismo lugar, sino unidos en la misma actitud, en la misma visión, en el mismo corazón. Se presentaban libremente a sí mismos ante el Señor, preparados para pagar el precio de esa identificación con Jesucristo. Entonces, el precio de Pentecostés
¿Por qué viene Pentecostés? Jesucristo lo explicó claramente en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder, recibiréis dunamis, recibiréis esa gracia, ese poder del Espíritu Santo cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, la persona de la Trinidad, esa persona que es Dios, que está al mismo nivel del Padre, del Hijo, del Espíritu. Y que al mismo nivel es Dios aquí en la tierra. Jesucristo es Dios y cuando estuvo aquí en la tierra les dijo: es necesario que me vaya para que envíe al Espíritu Santo, porque aquí tengo, como hombre, tengo un cuerpo limitado, pero ahora que esté ahí con mi Padre, ¿verdad? Que esté como con este cuerpo con mi Padre, pero a la vez soy Dios, enviaré al Dios Espíritu Santo, y vendrá sobre vosotros y me seréis testigos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la palabra testigos es vocablo griego martus. Seréis mártires, van a morir. Vendrá el Espíritu Santo para que mueran, para que sean mártires, para que entreguen su vida por mí. Entonces, el objetivo, el camino por el cual Dios envió su Espíritu Santo es para que muramos, para que seamos mártires y vayamos predicando el Evangelio a toda criatura. Es lo mismo que Jesús dijo cuando él iba a ser mártir. Él, cuando iba camino a la cruz, dice en Mateo 26:7, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él. Porque al derramar este perfume, dijo Jesús, sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Vino una mujer y derramó ese ungüento en la cabeza de Jesús. Y él dijo: esta mujer vino para preparar mi vida para el sepulcro, para la sepultura, para morir. Eso es lo mismo que pasa en Pentecostés. En Pentecostés ofrecemos nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y viene el Espíritu Santo y nos baña para prepararnos para ser hechos mártires, para morir, para que nuestra semilla sea ofrecida en Él como un sacrificio y sea plantada en la casa de Dios y demos fruto. Entonces, este nuevo grano es una lección simbólica de ser plantado en muerte. La muerte del sacrificio, de la sumisión, de ser mansos, de rendimiento, y de esta rendición entonces habrá fruto. ¿Qué fruto? El fruto que Dios espera. Morir para dar fruto. Morir para dar fruto. Dice, y ofreceréis el nuevo grano a Jehová, dice Levítico que leímos, pero dice también: traeréis 2 panes de ofrenda mecida, 2 panes que serán de 2 décimas de efa de flor de harina cocidos con levadura. Y aquí 2 panes con levadura, cuando Dios les había dicho que la levadura no se ofreciera, pero aquí esto significa que cuando nosotros venimos delante de Dios traemos la levadura de nuestra cobardía, traemos la levadura de nuestro temor, de nuestras deficiencias, de nuestra carnalidad, de nuestra naturaleza carnal, con debilidades, con temores, con dudas. Y cuando la ofrecemos a Dios, Él cambia esa cobardía y temor en valentía. Estos fueron los frutos de ese grupo de discípulos, de esos discípulos temerosos, de esos discípulos incrédulos, de esos discípulos como tú y como yo, que dudaban, que se peleaban, que querían sobresalir, que se enojaban entre sí, que competían, que tenían tantas debilidades, y tantas veces que Jesús les dijo: voy a resucitar, y no creyeron. Aún las mujeres
que fueron las primeras en ir a la tumba, tampoco creían. Tampoco creyeron las palabras, eran incrédulos los discípulos y estaban muertos de miedo, escondidos allí cuando Jesús se les apareció y les dijo: vengan, toquen mi cuerpo, toquen mis manos, yo mismo soy. Y les reprendió la dureza de su corazón, les reprendió la incredulidad. Pues esas personas que ninguna religión las contrataría, esas personas que ninguna empresa quizás los contrataría, esas personas inservibles son las personas que ofrecieron su vida y que vino el Espíritu Santo sobre ellos y cambió la cobardía y el temor en valentía, en denuedo. Y aquí vemos a Pedro poniéndose en pie, ¿verdad? Aquí ese Pedro temeroso, ese Pedro que negó a Jesús y esos discípulos, se paró Pedro con los 11. Vemos a estos discípulos que antes eran cobardes, que eran preocupados, que se afanaban, que competían entre ellos, que estaban desunidos a veces, ahora están unidos y ahora están llenos, revestidos del Espíritu Santo. Y se ponen en pie y esa cobardía se transforma en valor, en denuedo. Ellos se levantan con una nueva unción, se levantan con el poder, se levantan y Pablo empieza a explicar a qué se refiere, porque vino el Espíritu Santo y se les entró como un viento recio y se les pusieron lenguas de fuego sobre su cabeza. Vino el fuego a consumir toda hojarasca, vino el fuego de Dios, como dijo Juan el Bautista: el que viene detrás de mí, él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego, ese fuego que quema la hojarasca, el heno, ese fuego que saca a relucir la escoria, ¿verdad? Esa escoria que está oculta, esa escoria que nunca sale, que no se ve, ¿verdad? El oro no muestra la escoria hasta que no viene el fuego y exhibe el pecado, exhibe la maldad y viene el arrepentimiento. Y entonces Pedro se pone en pie y les dice: no están ebrios, estos varones no están ebrios, oíd mis palabras, ¿verdad? Es la hora tercera del día, son las 9 de la mañana, no están ebrios, están muertos, ¿verdad? Están muriendo. Vino el Espíritu Santo para hacer morir, dice: haced morir por el Espíritu las obras de la carne, mortificad las obras de la carne por el Espíritu. Y el Espíritu Santo estaba allí haciendo morir lo terrenal, haciendo morir lo carnal y sacando, ¿verdad? Transformando en unas nuevas personas, como dice la palabra: y vendrá el Espíritu Santo sobre ti y serás transformado en otra persona, en otro hombre, en otra mujer. Y ahí es lo que explica Pedro, que es el día de Pentecostés, y les dice: ustedes crucificaron a ese Jesús, pero resucitó, porque la muerte no podía retener al autor de la vida. Y empieza a venir la palabra de Dios ungida del Espíritu Santo a todos aquellos hombres, y empiezan a ser redarguidos, empiezan a ser compungidos de corazón y a decir: ¿qué vamos a hacer? Y les dice Pablo: bautícense, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que vengan tiempos de refrigerio, para que venga el Espíritu Santo. Arrepiéntanse, mueran al mundo, mueran a la carne, mueran a Satanás, y el Señor los va a salvar y les va a dar el don del Espíritu Santo. Y siguió Pedro predicando, y dice en el verso 40: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y entonces la gente atendió al llamado, vino el arrepentimiento a sus vidas, y dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La primera cosecha de almas. Para esto viene el Espíritu Santo, para que muramos
y se muera esa cobardía, se muera ese temor, se muera esas obras de la carne y sirvamos a Dios en el Espíritu. Y el fruto de esa unción sea las almas, sea la cosecha de almas. Y hermanos, y vemos esa cosecha de almas perseverando en 4 cosas sencillas, en 4 cosas que el Espíritu Santo estaba gobernando sobre ellos. El Espíritu Santo, la persona hermosa, el Espíritu de gracia, estaba impulsándolos a hacer estas 4 sencillas cosas que brotaban de la vida, que brotaban de una vida que había muerto y que ahora el Espíritu había resucitado, el Espíritu de vida, el Espíritu de resurrección. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que es la palabra de Dios. Perseveraban en la palabra. 2, la comunión unos con otros, congregarse. Estamos limitados ahorita por esta enfermedad, pero nos congregamos a través de estos medios. Y tiene un efecto maravillosamente más grande, porque esta palabra va hasta lo último de la tierra. Nos podemos estar escuchando ahorita del otro lado del mundo. Así es que nos congregamos, ¿verdad? Comunión unos con otros, a través del internet, a través del YouTube, a través del WhatsApp, a través del Facebook. Estamos, ¿verdad?, congregándonos unos a otros. 3, en el partimiento del pan, la cena del Señor, que es, ¿verdad?, ver el sacrificio de Jesucristo, la sangre del Cordero, el cuerpo que fue partido por nosotros. Y 4, en las oraciones. 4 cosas fundamentales, 4 cosas que debemos estar haciendo todos los días: la palabra, la congregación, la cena del Señor y la oración. Y estas 4 cosas es el fundamento de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones. Porque haciendo eso, hermano, todo viene por añadidura. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos. ¿Por qué estaban juntos? Porque habían muerto a su independencia, muerto a sus competencias, muerto a sus egoísmos, a sus envidias. Ahora estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Se había acabado la envidia, se había acabado el egoísmo, se había acabado esa vida carnal, esa vida de preocupación por lo terrenal. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Se había muerto el materialismo, se había muerto la preocupación, los afanes de la vida. Y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Se reunían en el templo y en las casas. Hoy nos reunimos, ¿verdad? Quizás no en el templo, pero en las casas. Dice, y comían juntos con alegría. Esta es la vida que viene después de la muerte. Esta es la vida que trae el Espíritu Santo. Comer con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Este es el fruto de Dios, que tú alabas a Dios. En medio de toda circunstancia, alabas y bendices a Dios. Y teniendo favor con todo el pueblo. Y mira, este final está tremendo. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La primera cosecha de 3,000, más adelante viene otra cosecha de 5,000, más adelante conquistan todo Jerusalén y tienen que ser perseguidos para salir de Jerusalén y llegan a Samaria, a Judea y hasta lo último de la tierra. El Señor añadía, el Señor es el que da el crecimiento, el Señor es el que hace crecer esos primeros frutos. Pues así es, hermanos, hemos aprendido acerca de estos primeros frutos. Vamos a ofrecer entonces nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entreguemos nuestro corazón, nuestra alma y nuestro cuerpo, todo nuestro ser, para que seamos bañados del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo viene para hacernos morir,
que hoy puedas morir, hermano. Que no te preocupe que los dones, que las lenguas es para matar esta lengua que solamente habla chismes, que solamente habla incredulidad. Viene el Espíritu Santo y toma tu lengua, ¿verdad? Y hace que empieces a alabar y a glorificar a Dios como lo hicieron en aquel tiempo. Hermanos, vamos a buscar el Espíritu de Dios. Vamos a sumergirnos en su presencia. Él ya está aquí. El Espíritu Santo ya está aquí. Lo tienes ahí enfrente de ti, más cerca de lo que te imaginas. Y Él te quiere llenar, te quiere bautizar, te quiere sumergir. Solamente es que entregues tu vida a Él. Solamente es que te sumerjas. Él quiere derribar ese yo. Cuando me bauticé a los 15 años de edad, mi pastor me dijo: ahora fuiste bautizado en agua, ahora tienes que buscar la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. Y hermanos, desde aquel día empecé a buscar a Dios, empecé a buscar que el Señor me llenara. Y todos los días que iba al servicio, porque teníamos reuniones todos los días, en aquellos tiempos la iglesia se reunía todos los días, y todos los días que iba a la iglesia iba con ese propósito: Señor, lléname de tu Espíritu. Y no pasaba nada. Y pasaron años y teníamos reuniones y yo veía como muchos eran llenos del Espíritu Santo, pero yo no era lleno. Y teníamos un coro, y en ese coro, en los días de ensayos, que eran los sábados, muchas personas eran llenas del Espíritu Santo. Yo veía como mi mamá oraba por las personas y las personas eran llenas del Espíritu, y veía jóvenes, veía personas nuevas que llegaban y eran en el ensayo del coro. El Señor bautizaba a las personas y yo solamente me quedaba a la expectativa: ¿cuándo sería ese día para mí? Y pasaron muchos años y siguieron pasando los años, pero yo todos los días iba con esa expectativa, y cuando faltaba algún día dije: ay, Señor, ¿y si este día tú me ibas a llenar del Espíritu y falté? Y hermanos, pues pasaba el tiempo y no sucedía nada, hasta que un día llegaron unos hermanos. El hermano Timoteo Wilson llegó a nuestra iglesia y nos habló acerca del Espíritu Santo, y pidió que pasáramos al frente a recibir. Y cuando él oró por mí, pues no lo recibí. Yo veía como todo mundo lo recibía, ¿verdad? Pero cuando me senté a tocar el órgano, cuando me senté a alabar a Dios, en ese momento vino el Espíritu de Dios y tomó mi lengua, y empecé a orar en otras lenguas. Y hermanos, el Espíritu Santo no es solo hablar en lenguas, es solamente el comienzo. Qué tristeza cuando recibimos las lenguas y ahí se acabó la vida cristiana y se acabó la búsqueda de Dios. Cuando eres bautizado, hermano, no es un fin, es apenas el comienzo. Es el morir para comenzar una nueva vida, una vida en el Espíritu. Y hermano, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, así es que tú confía, y en este mismo momento Dios te puede llenar de su Espíritu. Es más, Dios te quiere llenar. Hoy recíbelo. Es un regalo. Ve que era el partimiento del pan, que tenían que llevar unos panes con levadura. Así es nuestra vida. Una vida, no tienes que ser perfecto para que el Señor te llene. Él te hace perfecto. Lo único que tienes que hacer es morir, entregarle tu vida, decirle: Señor, aquí estoy, ¿verdad? Y no compararte con nadie más, porque es un grave error compararte y decir: Dios ama más a aquel que ya Dios lo llenó y a mí no me ama. No, esa es una mentira del diablo. Dios ama a todos por igual y hoy te quiere llenar, hoy te quiere bautizar. Fíjense, hace muchos años fui a una reunión de Visión Juvenil donde Dios usa muchas personas para que los jóvenes sean llenos del Espíritu Santo. Y llegó un momento que cayó el Espíritu Santo sobre la reunión y todos, así cientos de jóvenes, estaban tirados alabando a Dios, estaban ahí tirados en el suelo. Y entonces el Señor me dio visión
Y yo veía a los jóvenes y donde veía a los jóvenes veía pistolas sobre ellos. Y yo decía, Señor, ¿qué es esta visión? ¿Por qué? No entiendo por qué una pistola sobre cada uno de ellos. Y hacia donde quiera que me dirigiera, toda persona que estaba tirada en el suelo recibiendo del Espíritu, veía visión de que una pistola sobre ellos. Ya después de tiempo comprendí que para eso viene el Espíritu Santo, para matarnos, para hacer morir lo carnal. Hoy tienes que morir, hermano. Hoy tienes que morir porque el Señor quiere darte vida. Hoy entrégale tu vida a Jesucristo y, hermano, vas a ser lleno del Espíritu Santo. El obstáculo más grande que tiene el Espíritu Santo es nuestro egoísmo, nuestra carnalidad, nuestro yo. Pero hoy es tiempo de morir para que tú seas ese fruto, hermano, que Dios quiere. Para que muera lo terrenal y viva lo espiritual. Para que andemos en el Espíritu y no satisfagamos las obras de la carne. Hoy recibe de su Espíritu. Entrega tu vida. Si en este momento tú puedes orar en lenguas, hazlo, ¿verdad? Y si no, pídele al Señor. Ahí donde estás, empieza a orar en lenguas. Empieza a orar en lenguas y empieza a alabar a Dios. Vamos a orar que el Señor te llene. Hermano, las lenguas no es que ya lo tienes todo, es apenas el principio. Quita ese orgullo y el bautismo es más que orar en lenguas. Dice, y seréis mártires. Hay que morir, hay que tener poder, ¿verdad? Y ese poder para predicar, para salir a las calles, para llevar a las almas a los pies de Jesucristo. Hay que morir, hermano. Que muera la vergüenza, que muera la cobardía, que muera el egoísmo en esta mañana. Sé lleno del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, hoy el Señor te llena de su Espíritu. En estos momentos, haz morir lo terrenal. Dile al Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Señor, aquí está en tu altar mi vida. Vengo, Señor, al altar del sacrificio, a ese sacrificio allí donde tú pasaste, Señor, y entregaste tu vida y fuiste crucificado en ese altar de bronce por donde entraba el levita, Señor. Ahora también nosotros, para entrar a ese lugar, venimos a sacrificar nuestra vida al altar de bronce. Vengo a morir, Señor. Vengo a entregar mi vida. Ya no vivo yo, sino que tú vives en mí. Señor, vengo a poner mi vida, mi corazón en tu altar. Vengo, Señor, a poner esta ofrenda que es mi vida. Vengo a poner, Señor, este corazón, Señor, esta vida, Señor, imperfecta, esta vida llena, Señor, de errores, de competencias, de envidias, de tantos pensamientos vanos, Señor, esta vida cobarde, esta vida, Señor, imperfecta, la vengo a ofrecer a tu altar, Señor, al altar, Señor, donde esperamos que venga el fuego del cielo, Señor. Dios de Elías, ven, Señor. Dios de Elías, manda tu fuego otra vez, Señor. Mira aquí tu iglesia, Señor, que está en tu altar, Señor, que está como los 120 reunidos en oración, sacrificando sus vidas, muriendo a lo terrenal. Aquí estamos, Señor, y te pedimos, manda el fuego, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos, aviva el fuego, Señor. Envía tu Espíritu Santo, Señor. Envía el fuego de tu amor. Amado Padre, por amor a tu Hijo Jesús, envía tu Espíritu Santo. Báñanos con la gloria de tu amor. Báñanos con tu presencia, Espíritu Santo. Eres bienvenido y lo decimos, Señor, con un corazón quebrantado, con un corazón inservible, con un corazón, Señor, que está lleno, Señor, solamente de cosas, Señor, que no sirven para nada, Señor, de lascivias, de errores, de carnalidades, Señor, de envidia, Señor. Mira este corazón sucio, mira este corazón necesitado de ti, este corazón arrepentido, Señor,
Señor, este corazón necesitado de ti. Nuestro corazón tiene hambre y sed de ti, Espíritu Santo. Eres bienvenido, Espíritu de Dios. Viento recio, viento sagrado, viento santo, viento de vida y de resurrección, sopla sobre estos huesos secos, sopla sobre mi vida. Haz morir lo terrenal, haz morir lo terrenal, haz morir lo terrenal, Señor. Haz morir, Señor, esa apatía, esa indiferencia, ese amodorramiento, ese sueño espiritual. Señor, venga tu Espíritu Santo a resucitarnos, a levantarnos, Señor, en nuevo fruto para ti. Aviva tu obra, aviva, haznos volver de la muerte a la vida. Resucítanos, Señor. Ven, apártanos, santifícanos para ti, apártanos para tu obra, apártanos para tu adoración, apártanos, Señor, para ti somos tuyos. Ven, Señor, a sellar con tu Espíritu Santo esta entrega, este sacrificio que está en el altar. Venga tu fuego a quemar, Señor, a quemar y a sancionar, Señor, a hacer morir y a resucitar, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos. Señor, recibimos de tu Espíritu Santo, recibimos por la fe, Señor. No nos embriagamos en vino en el cual hay disolución. No nos embriagamos en ese vino para estar en pleitos. Antes nos embriagamos en el vino del Espíritu Santo. Hoy recibimos. Dile, Señor, recibo de tu Espíritu. Hoy me baño en tu gloria, en la gloria de tu Espíritu. Recibo en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Recibo de la gloria. Recibo de Pentecostés. Recibo el Espíritu de vida. Recibo de su unción. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para traer libertad a los cautivos, para echar fuera demonios, para hablar nuevas lenguas, para poner manos sobre los enfermos y sanarlos en el nombre de Jesucristo. Hoy, Espíritu Santo, recibo de ti, recibo de ese espíritu de valentía, ese espíritu de poder, ese espíritu de amor, de dominio propio. Recibo de ti, Espíritu Santo. Eres mi amigo, eres mi Dios, eres mi consuelo, eres mi guía, eres mi maestro, Espíritu Santo. Estoy tomado de tu mano, Espíritu Santo. Eres mi consejero fiel. Camino contigo, me uno a ti, Espíritu Santo. Espíritu de oración, espíritu de entendimiento. Te escucho, mi amado Señor. Aquí está tu siervo. Heme aquí, Espíritu de Dios. Soy tu siervo. Habla que tu siervo oye. Habla que tu siervo escucha. Escucho tu voz, Espíritu Santo. Escucho tu voz. Ando contigo, y el Espíritu y la esposa somos uno. El Espíritu y la esposa dicen ven. El Espíritu y la esposa, el Espíritu y la iglesia hablamos lo mismo, sentimos lo mismo, vemos lo mismo. Espíritu Santo, tú nos unes. Tú eres la respuesta a la oración de Jesús, que sean uno. Somos uno en ti, Espíritu Santo. Hoy recibimos de ti, hoy hablamos nuevas lenguas, hoy profetizamos, hoy, Señor, tenemos don de discernimiento, dones de sanidades, dones de milagros, don de fe. Oh, Señor, Espíritu de Dios, hoy trabajamos contigo, nos unimos a ti, Espíritu Santo, y tú añades cada día los que han de ser salvos para honra y gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga.